Estimados estudiantes, bienvenidos una vez más a estas clases asincrónicas. Hoy nos toca discutir sobre el alma, sobre qué es el alma y tener una perspectiva filosófica, una visión filosófica a través de la historia, del pensamiento y comprender, tamizar, darle mesura a este concepto. Definitivamente el alma pareciera ser algo muy cotidiano, muy dado por sentado y efectivamente todos hablamos de alma, en las canciones se habla sobre el alma, cuando estamos enamorados hablamos del alma, con todo el alma y efectivamente tiene un parentesco, una cotidianidad. Ahora, cuando lo pensamos de lleno, cuando lo pensamos y tratamos de forjar sobre la naturaleza del alma, empieza a tener grandes problemas y se nos empieza a hacer agua el concepto. Definitivamente, hablar del alma, del psique, cuesta bastante, sobre todo si tenemos incluso hasta un estudio, hasta una ciencia que estudia el alma. Efectivamente la psicología, lo que hoy entendemos por psicología, que luego entenderemos y explicaremos bien en su debida medida, en su debida justa medida, qué demonios de qué va, de qué estudio va esta cosa que se llama psicología. En filosofía siempre fue un problema tratar de explicar, tratar de exponer a través de los pensamientos cuál es la naturaleza del alma, cuál es la lógica del alma y sobre todo qué es ella misma. Efectivamente, alma viene de neuma, de psique, significa hálito, aire, y es una de las muchas formas de cómo concebir el alma. Lo vamos a hacer desde, efectivamente, de la filosofía en sentido occidental, y no nos meteremos tanto de lleno o podemos ver, pero de exteriormente, sobre las nociones de alma en otro tipo de civilización, en otro tipo de contexto y religiones. En todo caso, lo fundamental acá es comprender que pareciera que alma es algo que permite el movimiento, la autonomía, que los cuerpos se muevan. Pareciera que es un cuerpo sutil que está dentro de otro cuerpo, una especie de matriosca, y finalmente como una unidad que le permite darle coherencia, armonía, constituir una multiplicidad. Estas son las tres formas más generales, más universales de comprender el alma. Ya lo veremos bien en su contexto. En todo caso, alma pareciera que hay una correspondencia, una comprobación de que hay un alma en la medida en que en el hecho trágico de la muerte, ¿verdad? Efectivamente, cuando los primeros aborígenes, los primeros hombres humanoides que mostraban o hacían esta ceremonia de la muerte y en una vasija, en una urna, depositaban los restos de un muerto, de un cadáver, pues ya nos dice que ese cuerpo tiene algo de sagrado, ese cuerpo tiene algo de sacro, ese cuerpo tiene algo que no es naturaleza, no, de alguna manera el hallazgo de estas urnas que básicamente eran cerámica, ¿verdad? En una olla de cerámica metían los restos de un muerto. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué los enterraban, no? Este simple hecho que pareciera tan tonto, ¿no? De enterrar a los muertos, dice muchísimo sobre el carácter y la naturaleza del alma. En principio, dice necesariamente que no es naturaleza, que no hay una naturaleza vulgar, no hay una naturaleza ordinaria. Cuando nosotros vemos a un perro muerto en la carretera, cuando nosotros vemos a un perro o algo, un animal muerto en la calle, qué sé yo, en la selva, lo primero que hace la naturaleza es devorarlo. La naturaleza además es completamente efectiva, ¿no? Y eficaz para descomponer todos los cuerpos, ¿verdad? Un cuerpo no pasa ni un segundo libre. En el momento en que el cuerpo no puede defenderse, vienen las bacterias, vienen las hormigas, vienen todos los organismos y microorganismos para descomponerlo. Y nada se pierde, ¿verdad? La naturaleza es inmediatamente depredadora, es la depredadora por antonomasia. Entonces,
Pero esto no pasa con los hombres. ¿Por qué no pasa con los hombres? Porque hay una sacralidad, ¿no? Porque cuando vemos un cadáver humano, no sé, en la autopista o con un accidente, lo primero que se consigue es una manta y se le tapa, ¿no? Pero no por el morbo de los demás, sino porque ahí había una privacidad, hay algo privado, hay algo sacro que merece respeto, que merece ocultarse, ¿no? Que no es para verlo, no es para que le pegue el sol, para que lo tome y se pudra, ¿no? ¿Por qué hay esta sacralidad, ¿no? De que no es una parte de la naturaleza? Por cierto, el que ha leído Antígona se dará cuenta que el que no la haya leído, por favor, vaya y la lea. Tiene 10 años menos de vida si no lee Antígona de Sófocles. En este teatro, en este drama, pues bueno, todo el pistoletazo inicial de toda la historia, de todo el drama, de toda la tragedia, se da precisamente por no aceptar el hecho de esta crueldad del hombre, de concebir a un ser humano como naturaleza, ¿no? Una de las cosas más terribles para un griego era no volver a la tierra, que no se le hiciera esta ceremonia de muerte al difunto, ¿no? Entonces el no volver a la tierra no solo era porque una cuestión religiosa de que Hades te tomara tu cuerpo y te lo llevara, o tu alma y te llevara al Hades, sino más bien porque eras considerado naturaleza, no había humanidad en tu cuerpo, ¿no? En tu cuerpo, el cuerpo era considerado algo absolutamente animal, como si fuera un perro, como si fuera cualquier animal, una ardilla en el medio de la naturaleza, ¿no? El peor castigo de guerra no era que te quitaran todas tus provisiones, ¿no? Ya sabemos que el botín de guerra era soldado que moría, soldado que todas sus armas, toda su indumentaria le pertenecía al que el que lo había matado, pero había todavía el honor de que el cuerpo fuera enterrado y se le hicieran las exequias, se le hiciera la celebración necesaria de la muerte. Por cierto, justamente el gran destino, el peor destino que tenía un guerrero era no volver a su patria, al menos muerto, ¿no? Si volvía, que volviera muerto, ¿no? O victorioso. Si volvía, si no volvía el cuerpo, había sido considerado una parte de la naturaleza, no era un humano, ese guerrero perdedor, ¿no? Que se lo coman, que sea carroña de los perros y de los buitres. Significa que eres parte de la naturaleza, que no había humanidad. Ese era el peor de los castigos, era la cosa más cruel que podía hacer. Por eso siempre en la guerra se permitía que se levantaran los cuerpos, ¿no? Se daba una tregua para que se levantaran los cuerpos. Es el honor de Aquiles que va Patroclo, va el papá de Héctor a pedirle a Aquiles, al asesino de su hijo, que le permita a su hijo enterrarlo. Y como hombre honorable, como hombre todavía griego, con lógica, con logos, un hombre racional, Aquiles, a pesar de ser un hombre muy pasional, le permite a Patroclo que se lleve a Héctor y lo entierre. Esto es en la Ilíada, evidentemente. Pero ¿por qué este afán, este empeño fastidioso de enterrar a los muertos? Bueno, precisamente por la humanidad, porque ese cuerpo contiene un alma, tuvo un alma, es sagrado, tiene esta conexión con algo que no pertenece a esta dimensión, que no pertenece al mundo de lo físico, al mundo de la mecánica, y estamos hablando necesariamente del alma. ¿Qué demonios es? No lo sabemos. ¿En qué sentido y cómo y por qué? Tampoco, pero sí hay. Si usted entierra a un muerto, pues efectivamente usted lo que está diciendo es que si usted entierra un cadáver que sigue siendo parte de un cuerpo físico, de un cadáver, no es más que el peso muerto, ¿verdad? Algo que ocupa un lugar en el espacio. Pero eso que ocupa un lugar en el espacio no es lo mismo que un mueble, que el cadáver, ¿verdad? No por las connotaciones jurídicas que puede tener asesinar a alguien, sino por las conexiones de universalidad que hay dentro de ese cuerpo. Entonces, efectivamente, para todos los hombres, desde toda la antigüedad, nosotros nos vamos a tener que dar la tarea de preguntarnos por qué hacemos esto, a tal punto que, bueno, hoy cremamos los cadáveres, ¿verdad? No tenemos ningún afán, hemos perdido
esa sacralidad que podría tener el cuerpo. Pero más allá de devolverlo a la tierra, de enterrarlo, que también es una manía antigua, muy antigua para los hombres, hay una constatación, una demostración clara que efectivamente el cuerpo, que los hombres tienen algo eterno, inmutable, tienen algo que los conecta con una dimensión distinta, que los hace sagrados, que los diferencia necesariamente de la animalidad, que los diferencia necesariamente del resto de la naturaleza, y por eso tienen un lugar privilegiado incluso cuando mueren. En ese sentido, alma habla entonces necesariamente sin demostrar si existe o no existe, pero ya hay una constatación en el momento en que existieron estos humanoides. Estamos hablando de la gente que no tenía lenguaje o de la gente que tenía comunidades muy primitivas, hasta las civilizaciones más desarrolladas, incluso hasta nuestros tiempos. El cuerpo era muy importante enterrarlo, que tuviera la celebración necesaria, ¿no? Humano, ¿no? La palabra humano viene precisamente porque entierra, ¿verdad? Porque entierra a sus muertos, porque hace la ceremonia de la tierra. Humare significa literalmente enterrar en latín, ¿verdad? La palabra humano significa aquel que entierra a su muerto. Esa es la definición de hombre, de humano, viene dada precisamente por esto, que tiene un alma, ¿no? Y esto es muy interesante porque cuando uno empieza a estudiar qué es el neuma, que pareciera que hay un soplo divino, hay una mitología alrededor que nos conecta precisamente con que no somos simplemente animales, sino que hay algo interior que nos constata que que tenemos algo distinto de la naturaleza. Esto distinto de la naturaleza es la racionalidad, pero la racionalidad no entendida por poder entender y obrar a partir de causas y efectos, o de causas primeras, o darle razón a las cosas, o tener una narrativa, porque siempre las narrativas, siempre los cuentos, ¿no? De que por qué proceden las cosas como proceden, cuál es el protocolo de la naturaleza, podríamos decir, siempre va a cambiar, y incesantemente está cambiando. Las civilizaciones precisamente nacen a partir de estos mitos, de estas narraciones. Siempre cambian y siempre están. Pero la racionalidad tiene que ver precisamente con la capacidad que tenemos de conectarnos con lo que va más allá de nuestra experiencia posible y lo que nos permite constituirnos como hombres. Y de alguna medida, alma implicaba precisamente este soplo divino, este neuma, ¿no? Este soplo que tenían los hombres por dentro y que se constataba con esta racionalidad, que no solo era hablar. Fíjense que nosotros producimos el habla, no solo transmite conceptos, sino es una tonalidad, unos sonidos articulados, ¿no? Hablar, a pesar de que los animales emiten sonidos, emiten algún tipo de ruido, no es articulado. Nuestro lenguaje, el habla, es articulada. Nuestros sonidos tienen una cadencia, tienen un orden, pero más aún y sobre todo más importante, tienen una conexión, un orden y conexión necesario. Entonces, efectivamente, esta habla, todo lo que hable no es racional, pero comprueba que es racional, y esta racionalidad habla de una dimensión que va más allá de lo físico, que precisamente muestra que no somos simple naturaleza, que no somos mera naturaleza, que no somos animalidad o pura animalidad. Este principio de alma entonces viene dado por la capacidad, ese neuma era lo que permitía que el cuerpo se moviera. De alguna manera aparece esta idea incesante de que el alma es algo que está por dentro de un cuerpo, que ocupa un lugar, un espacio, y que es algo sutil, ¿no? Desde ahí se aloja en el cuerpo, ¿no? Y esta alma precisamente es lo que permite el crecimiento, permite la alteración, la traslación y la corrupción. Estas son las 4 formas de entender el movimiento para los griegos, ¿verdad? Crecimiento de un punto A a un punto B de forma vertical, alteración que puede ser afectado, hay un comercio entre lo interno y lo externo, entre el cuerpo y las cosas que están afuera. La traslación, es decir, la capacidad que tenemos motora de movernos de un punto A a un punto B horizontal, de poder movernos en el espacio a voluntad, y la corrupción en la medida en que podemos emitir fuerza para que las cosas cambien, no transformar las cosas.
Básicamente usted podría pensar que la corrupción sería esta forma de, no sé, de picar un árbol, sacar un árbol de su naturaleza y hacer una balsa, ¿no? O hacer una mesa. Ahí hay una violencia y una corrupción, ¿no? Porque la madera se ha deformado, ha cambiado su forma, a pesar de que ella sigue siendo madera, cambia la forma en donde ella estaba y ahora se convierte en mesa, ¿verdad? Ahí hay un metabolismo, hay un cambio de forma que viene dado con una fuerza externa, corrupción, ¿verdad? Pero la corrupción también se puede notar en la medida en que podemos cambiar en nuestro entorno, producir cosas distintas a nuestra naturaleza o mejorarla. Entonces, la corrupción de alguna manera es esta forma de transmitir el movimiento a otro ser. Entonces, estas formas de crecimiento, estas formas de movimiento es lo que precisamente habla del alma. Alma, por cierto, se llamará alma, implica necesariamente aquello que se puede mover por sí mismo. Entonces hay un alma nutritiva, hay un alma, el alma que solo crece es el alma de las plantas, ¿verdad? Para Aristóteles, las plantas tenían alma en la medida en que se movían y se movían en este sentido de crecimiento, de un punto A a un punto B vertical, ¿verdad? Van extendiéndose, se van extendiendo en el espacio a pesar de que no se pueden mover, pero tiene un alma, ¿no? Y su principio es de la nutrición. A partir de las raíces toman, por cierto, además excretan, ¿verdad? Las plantas excretan oxígeno. Ellas se alimentan de dióxido de carbono y excretan oxígeno, ¿no? Para todos aquellos que se la pasan respirando excrescencias de árbol. La alteración implica que tiene sensibilidad, es decir, que puede ser afectada por su entorno, que puede recibir una afección. Este concepto es un poco ambiguo en la medida en que la afección, porque efectivamente una planta puede estar afectada con el frío, no es lo mismo el crecimiento cuando está congelada o cuando hay mucha lluvia, ¿verdad? Se hace frondosa. Pero bueno, Aristóteles no entendía muy bien de esto. Esto no era tan importante para Aristóteles. Sí entiende que los animales se nutren, tienen un alma nutritiva, se mueven en este ámbito de crecimiento, pero también en la alteración. Esta alteración de ser afectado, de tener sensaciones, ¿no? Y esto permite precisamente que estas sensaciones cree memoria, tenga una conexión distinta. Hay una complejidad en este tipo de ser, en este tipo de alma. Los seres que tienen alma nutritiva son más simples que los seres que tienen alma nutritiva, esa alma nutritiva, pero también sensitiva. Estos que pueden sentir, que tienen memoria, que pueden mover, que pueden ser afectados. Además de estos animales que se afectan, que pueden tener memoria, que se mueven, ¿verdad? Hay una traslación. El alma es principio de nutrición, de sensación, de ser afectado, pero también principio de movimiento, aquella cosa que se mueve de manera motora y con desideración o con desiderativo, es decir, con una decisión, con esta capacidad de moverse porque para allá está mejor, para allá le va a conseguir un bien. Se habla de un alma que también tiene traslación, crecimiento, alteración y traslación. Hasta aquí la mayoría de los animales están, ¿verdad? Se nutren, son afectados, tienen algún tipo de memoria, incluso hasta podríamos decir que un tipo de prudencia en la medida en que se alejan de lo que los puede matar, se alejan de lo que no conserva su vida y se acercan a lo que conserva su vida. Y finalmente está la corrupción, que es este grado de poder crear cosas, de tener poiesis, ¿no? de poder crear y modificar la naturaleza para sí mismo y para mejorar en buena medida este ámbito de la creatividad y de la producción. Es el ámbito del animal racional para Aristóteles, que es el que puede corromper, ¿no? El que puede cambiar, corromper en este sentido de metabolismo. No es que daña las cosas, sino que las transforma y las mejora para mejor, las hace más potentes en la medida en que cambian de forma, ¿no? Cuando usted tiene un sistema metabolista, un sistema
que digiere, ¿no? Este metabolismo en la medida en que toma lo que está afuera y lo mejora para la condición que usted tiene adentro, ¿verdad? Para que usted pueda seguir viviendo de una mejor manera. Bueno, de esta manera, precisamente, el hombre construye a partir de la naturaleza ese principio de alma. Evidentemente, entonces el alma es un agente, es un factor agente activo y regulador que le da coherencia y armonía al ser que lo tiene, ¿no? Es un principio de identidad. Y esta identidad entonces viene en dos dimensiones, en la dimensión consciente y la dimensión inconsciente. Antes de pasar a esto, que es muy importante, es fundamental entonces comprender que es difícil establecer, a pesar de que todo esto que he dicho hasta ahora tiene algún tipo de sentido o tiene un tipo de rigor, no es tan fácil y tan simple como se escucha, ¿no? Hay muchísimas críticas a partir de este tipo. Evidentemente la religión logró sostener este tipo de formas. Precisamente cuando un alma que tiene nutrición, sensación, motor, decisión, tiene un discurso, puede crear un orden a partir de sus ideas, con el habla y además con sus acciones, hace perennes las cosas. De alguna manera se eternaliza, ¿no? Que nosotros hablemos de leyes, o que tengamos casas, o que sigamos conservando la vida de alguna manera como la conservaban los griegos o los romanos, con sus métodos y con sus formas, evidentemente ha eternizado a esos seres. Y de alguna manera entonces ahí está el juego del alma como agente que introduce creaciones que pueden mantenerse en el espacio y en el tiempo, y de alguna manera entonces logra esta eternidad. Precisamente por eso el alma era conexión hacia lo eterno, y efectivamente esto para la teología, es decir, para el estudio de Dios, de los dioses, de lo divino, era muy importante, y para la religión ni les cuento, ¿no? El conservar el alma en algún sentido tenía esta relación, esta conexión con este principio, ¿no? Que se mueve por antonomasia, que es un cuerpo sutil que se aloja en otro, o esta unidad que le da multiplicidad, esta capacidad de darle unidad a la multiplicidad a partir de este principio. Pero esto tiene muchísimos problemas, ¿no? O sea, si el alma mueve, ¿en qué medida mueve? ¿Cómo puede imprimir movimiento siendo ella no un principio no motor? No, esto tiene muchísimos problemas. En la medida en que si el alma no es de naturaleza corpórea, precisamente por eso es incorpórea este principio, pues cómo genera lo incorpóreo, genera corporeidad, cómo lo incorpóreo puede generar, imprimir movimiento. Eso no tiene mucho sentido, y si uno lo piensa mejor, pues efectivamente hay algo medio raro en esto. Una mata de mango produce mangos. Si una mata de mango empieza a producir maíz, hay que empezar a asustarnos, ¿verdad? Tiene un problema. La naturaleza produce lo que la misma naturaleza es. Una mujer no saca aliens, no incuba aliens, ni incuba, qué sé yo, ángeles. Produce algo que ella es, otro ser humano, otro individuo como ella, ¿verdad? Una naturaleza propia. La naturaleza del pensamiento puede producir pensamiento, no puede producir en ningún sentido cuerpos. Y esto genera muchos problemas. De igual manera, alojarse. Si el alma es incorpórea, ¿cómo se aloja? Lo incorpóreo no se aloja en ninguna parte. Lo incorpóreo no tiene un espacio, no ocupa un espacio ni un tiempo. Por lo tanto, decir que el alma, por ejemplo, los antiguos pensaban que el alma estaba en el corazón, porque se alojaba en el corazón. ¿Por qué el alma se alojaba en el corazón? Porque era primero principio de movimiento, principio esencial de un cuerpo humano, y además no estaba cercano a los sentidos. Los sentidos eran lo que nos hacía equivocarnos según estas concepciones antiguas. Entonces el corazón era el donde se ocupaba el alma, ¿no? Y luego la modernidad, Descartes pensará que el alma se está en la pituitaria, ¿no? Que es una... Que creo que es una membrana, no, es, bueno, una glándula, es una glándula que está en el cerebro. Y luego nosotros más adelante pensaremos que el cerebro es el principio del alma. Pues bueno, todos estos son intentos por todavía no poder comprender bien esta lógica
que hay entre el cuerpo sutil y donde se aloja. Y si efectivamente estas facultades de la nutrición, sensibilidad, motor y discurso, efectivamente proceden de allí. En todo caso, lo fundamental acá es comprender que el alma es algo que tiene una lógica, que procede con una lógica que efectivamente genera estas cosas, pero que no está tan sencillo poder comprender esta forma de su naturaleza. Por eso necesitamos una ciencia que estudie el alma, que precisamente era la filosofía. La filosofía es la creadora del alma, perdón, de la psicología. ¿No? La psicología como el poder comprender estas cosas, el poder darle sentido a estas cosas. No el estudiar la fisiología, no de si efectivamente lo que sentimos viene a partir de sensaciones. Esto es lo que estudia, podríamos decir, el estudio de la conducta, ¿no? El estudio de la fisiología. Por eso la psicología siempre estuvo en un lugar incómodo, porque no sabía dónde quedaba su facultad, si ponerla en medicina, porque son una extensión de la medicina, o son una extensión de humanidades. ¿A dónde queda si estudia el cerebro? El cerebro es otra parte, ¿no? Así como habrá un traumatólogo que estudia los traumas, pero corporales, ¿verdad? De los músculos. Bueno, el psicólogo también estudiará los traumas de ¿qué? Del cerebro, ¿no? De esa neurociencia, ¿no? Estudiar el cerebro, que todavía tiene un conjunto de misterios que no se pueden develar. Y por eso les digo, nada de esto está sentado, no hay bases suficientes para afirmar rigurosamente nada de lo que estoy diciendo, porque todo tiene un hueco, ¿no? O sea, hay muchísimos de los misterios que encierra el cerebro, sigue siendo todavía parte por explorar. No es tan sencillo como decir que en el alma el cerebro es el que manda todas las órdenes y es el principio rector del cuerpo. Y si fuera principio rector del cuerpo, sigue estando dentro del cuerpo y no habla del alma. Entonces, aquí todavía hay grandes problemas para poder explicar esto y no es tan sencillo. Precisamente por estas aporías que empiezan a generarse si empezamos a pensar de lleno los principios sobre el alma. Pero precisamente porque es aporético, es precisamente porque su naturaleza es filosófica y por eso es que siempre estamos indagando y nunca vamos a agotar el problema, pero tampoco nos vamos a quedar en pura irresolución, en pura oscuridad. Al revés, precisamente aquí es donde aparece la discusión. Si nos vamos entonces al segundo paso de el alma trabaja en dos dimensiones, la dimensión consciente y la dimensión inconsciente. Es quien expone lo consciente y lo inconsciente. A pesar de que lo inconsciente siempre había estado alrededor de nosotros, no teníamos esta categoría de la negación de lo consciente, porque todavía no se había trabajado tanto esto. El inconsciente aparece precisamente con estas discusiones fisiológicas en el siglo XIX. Pero efectivamente nosotros de lo que consiste el inconsciente ya desde la antigüedad se había discutido, ¿no? El inconsciente consiste en aquello que es los sueños y la muerte, ¿no? La represión no tanto, luego hablaremos de la represión, pero la represión va a ser el punto de partida por el cual el inconsciente se propone, sobre todo para el psicoanálisis. Que el psicoanálisis además es filosofía, no psicología. El que crea que por eso los psicólogos le repugnan, ¿no? El psicoanálisis tiene más de filosofía que de psicología en el sentido del estudio de la conducta. Pero bueno, lo otro, la conciencia, se introduce a partir de esta identidad y esta formación del carácter, ¿no? El manejo y la educación de las pasiones, la gestión de las pasiones. Y precisamente por eso el conócete a ti mismo no era de alguna medida una premisa necesaria de psicologista, una premisa privada, sino una premisa pública. Por cierto, además, conócete a ti mismo, que va a ser un principio de la antigüedad, de la filosofía, de la religión antigua, de la religión griega, era público y era precisamente por esta discusión sobre el carácter. ¿Qué es el principio de individualización? ¿Cómo te haces individuo? ¿Cómo te separas de los demás a pesar de que no estás separado en sentido estricto? Pero sí
te reafirmas como individuo. Y esto a partir de la identidad, a partir de un nombre, de una lengua, de un carácter, de una forma de ser. Y esto viene a partir justamente de este carácter consciente, de poder establecer las relaciones necesarias para educarse. Efectivamente los niños, ¿por qué educamos a los niños? Porque no hay una educación para los pajaritos. ¿Por qué los pajaritos o los perritos no tienen una escuela? Bueno, quizás ya existan, ¿no? No lo sé, hay tantas ganas de botar el dinero, ¿no? Pero efectivamente nosotros nos educamos precisamente porque hay que formar el carácter. La educación no es más que esta capacidad que tenemos para reconocer lo que nos hace daño y para reconocer lo que nos hace bien, nos beneficia y poder administrarlo, poder gestionarlo, ¿no? Esta idea de poder ser felices y poder gestionar la alegría y la tristeza, ¿no? Ser feliz, pero uno puede ser feliz y estar triste, y ser feliz y estar alegre, ¿verdad? Esta importancia de ser y estar, que son estados, formas en que se piensa el ser, ¿verdad? Ya el que vio esa clase entenderá esto con más claridad. Y es precisamente esto, esta gestión de las pasiones, esta educación del alma, es lo que permite que los hombres crezcan, que permite que los hombres evolucionen en el alma, con el alma, racionalmente. Esto permite justamente la identidad para ser libres, para ser sujetos morales, para ser agentes de la vida, para corromper la naturaleza, en el sentido de movimiento creador, en el movimiento poético, en el movimiento de praxis que implicaba Aristóteles como esta alma racional, esta alma discursiva, ¿no? Esta alma que tenía la facultad de tener discurso, pero discurso en esta medida, en la capacidad de reconocer causas y efectos, poder justificar las acciones y modificar el mundo. Entonces, esto es principio del alma y es precisamente el principio que permite que tengamos identidad, que nos podamos reafirmar como individuos. Lamentablemente en nuestra época, que es post-evolutiva, no post-evolución, ya explicaremos esto bien, porque la evolución es la teoría que dice que no tenemos alma y precisamente somos animales más. Por eso la política se convierte en una política de controlar animales, de controlar cuerpos, por eso biopolítica en este sentido, ¿verdad? De controlar los cuerpos, porque nadie tiene alma. Y justamente pareciera que hoy somos ganado, ¿verdad? Hay que estar en las tendencias, hay que aceptar el logaritmo, hay que reconocer el logaritmo y decir lo que los demás dicen y sentir como los demás sienten. Esta idea de diluir el individuo, de diluir el principio individualizador o individualizador, que es el alma, ¿no? Y que quien habla de alma, bueno, está hablando de una cosa mítica, mitológica. Fíjense cómo en 32 minutos que tengo yo acá exponiéndole las características fundamentales, este discurso sobre el alma, no he hablado de religión, no he hablado de Dios te manda para el infierno, Dios te habla para el infierno. Luego lo hablaremos también, porque forma parte importante esta dimensión religiosa del alma, pero yo estoy hablando de las dimensiones no físicas o la naturaleza del alma, y ahora en su dimensión psicológica, psíquica del alma, ¿no? Los procesos lógicos, los procesos de conexión, de orden y conexión para formar la identidad de un individuo, que no tiene nada que ver con las conductas o con la represión, que eso lo vamos a hablar en la parte inconsciente, pero sí, el alma es principio de individualización, de poder formarse un carácter, de poder escoger cosas, de poder hacer cosas, de modificar el mundo a partir de lo que somos auténticamente. Y de alguna manera esto es escuchar el cuerpo, tener una conexión, podríamos decir, saludable con el cuerpo y no separarla. Justamente este tipo de religión que insiste en que el alma es algo que está dentro de un cuerpo, es creer que efectivamente hay dos naturalezas distintas peleándose el control de las acciones, la rectoría de las acciones. Y de alguna manera, quien piensa en esto, piensa entonces en una dualidad mente-cuerpo. Y esto también trae muchísimos problemas porque no es tan fácil. De por sí, la neurociencia, la filosofía de la mente fracasó y estruendosamente, y creo que ya mucha gente se ha dado cuenta en que no hay dos naturalezas. El principio fundamental que sostiene creer que el alma se aloja en un cuerpo, de que el alma que el alma está en la mente y la mente está en el cerebro y el cuerpo es otra cosa,
se equivocaron radicalmente y afortunadamente se ha ido perdiendo, esta tesis ha ido perdiéndose. ¿Por qué? Bueno, porque hay una conexión, una simbiosis necesaria entre la mente y el cuerpo, pero que la mente no ocupa ningún lugar en el espacio. Y esto afortunadamente ha permitido comprender que no hay procesos mentales que puedan gobernar, ejercer, imprimir movimiento en el cuerpo, pero tampoco hay cuerpos que puedan mover, empujar a que la mente piense de una manera. La mente piensa y los cuerpos se mueven, ¿no? Y esta conexión, esta necesaria conexión, lo que permite que un ser que tiene cuerpo y mente, que tiene esta capacidad nutritiva, sensitiva, de motor y discursiva, pueda darse una unidad, es justamente cuando hay un reconocimiento de ambas naturalezas y que son la misma cosa, solo vista desde un punto de vista o vista desde otro. En esta medida no hay dualidad de mente y cuerpo, y precisamente la identidad de poder administrar, gestionar las pasiones, se trata precisamente de poder reconocer lo que uno siente y reconocer lo que uno piensa. Y a partir de este reconocimiento no hay un desgarramiento entre lo que se dice y lo que se hace. Porque el decir no es un mero decir, es un mero reafirmar la identidad del individuo. Por eso cuando nosotros vemos una corrupción en el decir, estamos viendo una corrupción en el alma. Y no es, o una mentira, o un incesante mentir, o un incesante decir que uno es una cosa cuando no lo es. Bueno, esto es una corrupción de un alma que precisamente no puede reconocer que eso es lo que forma el carácter, ¿no? La educación de las pasiones, la gestión de las pasiones es la educación más fundamental, y que precisamente este hecho educativo, este sistema de educación, que lo último que ha hecho es ser sistema y ser educativo, justamente lo que pretende es enseñarte. Cuando en la escuela te enseñaban disciplina, de llevar un uniforme o de entrar a una hora y salir a otra, lo que pretendía era educarte en este sentido. Lo que pasa es que lo hacían de la peor manera, de manera externa, y efectivamente fracasa rotundamente. La educación no sirve para nada. Bueno, luego lo hablaremos. La educación media. Pero precisamente este es el hecho. Y quien no procede de esta manera le va muy mal en la vida, pero no porque en la vida hay que entregar horarios o hay que vestirse de una manera, sino porque las cosas tienen un orden y se mueven, son con ese orden. Entonces, quien cree que puede sembrar tomate en tiempo de lluvia o maíz en tiempo de sequía, pues siempre le va a ir mal. O sea, el orden de la naturaleza, el poder mantener esto, era justamente una educación. Precisamente por esto el matrimonio se consideraba formar parte, ser un hombre dentro de la sociedad. Y una familia dentro de la sociedad era justamente de esta educación. Un hombre casado piensa en el futuro, no piensa en sí mismo y puede pensar más allá de su nariz. Por eso la sociedad tenía que constituir el matrimonio como una institución que ordenaba y educaba a los hombres. Un hombre soltero y viejo, con codicia de gloria y de riquezas, pues bueno, acabaría el mundo y lo traería a ruinas. Precisamente por eso necesitaban, a los hombres habían que casarlos, ponerle a esa mujer fastidiosa, que los pusiera en el canal, que los pusiera, usted me viene a las 8 de la noche. Y esto es disciplina, pero disciplina ¿para qué? Para educarte, para saber cómo gestionar tus pasiones, para tener la capacidad de perdonar y ser perdonado, para tener la capacidad de poder concebir que tu enemigo no era un animal, no era una bestia, no merecía ser carroña, sino que también tenía un honor y tenía un respeto. De esta capacidad que tienen los hombres de educarse, de gestionar las pasiones, de no ser resentido, de no crear una revolución para arruinar a un país, para que tú sentirte feliz, y hay que verle la cara a esto. Habla de la inmadurez del alma y del cuerpo que lleva a este extremo. Entonces, efectivamente, esta identidad esta gestión, esta formación del carácter viene dada por la educación, que viene dada precisamente por esto, por poder comprender estos principios de individualización del alma. Por eso quien piensa por sí mismo está tratando de cultivar su alma y por lo tanto está poniéndose, afirmándose como un individuo. Esto no es un principio capitalista, esto es un principio de cómo el alma es y procede. De alguna manera,
quienes piensan estas cosas, que somos nosotros los filósofos fastidiosos, ¿verdad? Esta gente que es aburrida y fastidiosa, es lo que nos lleva precisamente a construir un tipo de sociedad distinta. Por eso todo estudio de la psicología tiene que terminar en ética y en política, que será el próximo tema que estudiaremos en la siguiente semana. Pero en todo caso, este principio de identidad consciente habla de lo que es el alma. Nos queda, esto está muy larguísimo, yo voy a detener esta clase en este instante acá y voy a hacer otro audio, la parte 2, sobre precisamente el principio del alma como el inconsciente, es decir, los sueños, la muerte y la represión. Y entonces ahí sí hablaremos de esta dimensión que el alma toca, esta fibra que toca el alma sobre aquello que no podemos experimentar, es decir, aquello que no tenemos experiencia y que es determinante y formadora del carácter, que es la muerte, y los sueños, que también son una dimensión intangible, son una dimensión incorpórea pero temporal de las cosas que también nos mueven y nos determinan en lo que somos y lo que hacemos, y que forma parte de esta forma inconsciente que habla de una dimensión de la realidad que no es la corpórea, que no es el simple hecho de tener cuerpo, de tener un estómago que se nutra, que haga metabolismo, que tener sensaciones. Cuando nosotros tenemos sueños, además con la lógica que tiene el sueño, ¿verdad? Tenemos un diccionario de sueños, eso implica que efectivamente hay una lógica, que los sueños, a pesar de ser tan extraños, tienen una lógica, y si tienen una lógica, entonces forman parte de este carácter corruptivo, este carácter discursivo, de praxis, que mueve y que determina una dimensión del hombre, o una dimensión de esta cosa que somos, que forma y que tiene alma. Lo dejamos hasta aquí y esperen mi segunda parte del alma.